Contado por el neuropediatra, episodio 39. Bienvenido a Contado por el Neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Hoy vas a empezar a convertirte en el mejor especialista que nunca pudiste imaginar sobre el síndrome de Asperger. Y sí, así es, no te exagero. En este episodio y en la serie posterior te voy a contar todo, absolutamente todo, lo que necesitas saber, ya sea porque tengas un hijo con síndrome de Asperger, tú misma seas una persona con síndrome de Asperger o porque trabajes con ellos en la escuela como educador o en la consulta como profesional del neurodesarrollo. No te pierdas ni un segundo de lo que viene ahora porque puede suponer un antes y un después en tu vida y en tu día a día. ¿Estás preparada? Pues mi propósito, sabes, que es crear un mundo mejor para las próximas generaciones, pero para ello necesito que las próximas generaciones sean las mejores posibles para conseguir ese mejor mundo posible. Y tu papel en esto, en la sociedad y en tu familia, es imprescindible. ¿A qué te apuntas? Pues vamos a ello. Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el Neuropediatra. Alcanzamos hoy el episodio 39 de este podcast. Ya llevamos 39 semanas desde el inicio de 2023. La verdad es que toda una hazaña haber conseguido los resultados que tenemos en tan poco tiempo y con toda la información que hay por ahí fuera. En los 4 primeros episodios te he contado los aspectos básicos sobre el neurodesarrollo, la especialidad de neuropediatría y el papel de neuropediatra, pero aún más importante, en el episodio inaugural te conté uno de los secretos más importantes que ni la familia, pero tampoco la mayor parte de los profesionales de la educación y la sanidad conocen. Todo esto es necesario para prepararte y para conseguir que estés en disposición de sacarle el máximo provecho a todo el aprendizaje que te voy a ofrecer en los próximos episodios. Luego, del episodio 5 al 9 te he hablado de mí y lo he hecho de una perspectiva personal y profesional. He aprovechado mi historia para darte los mejores consejos que puedas imaginar. Esta parte también es necesaria para que sepas, bueno, quién es quien te habla, para que me conozcas, para que me entiendas, para que conectemos y, por supuesto, consigas ganarme tu confianza. Porque seguro que ahora tienes una idea bastante más clara de quién y de cómo soy, ¿cierto? He dedicado toda una serie de episodios de podcast al TDAH y otra a los trastornos del espectro del autismo. Una completa a consejos sobre crianza y educación. Y ahora llega una nueva serie que seguro, auguro, va a romper moldes como lo ha hecho ya en mi canal de YouTube. Hoy es el día en el que vamos a dar el próximo paso en esta aventura del desarrollo infantil y en el que te voy a contar las claves fundamentales que debes conocer sobre el proceso de desarrollo neurológico del niño, del adolescente y hasta la edad adulta, para entenderlo y para ser consciente de una vez por todas de lo que supone todo esto para el cerebro de tu hijo. Y lo vamos a hacer centrándonos en el síndrome de Asperger. Esto te será de enorme ayuda en tu día a día, como madre, como padre, profesional del neurodesarrollo, tanto en el sector sanitario como educativo. Y aclarado esto, recuerda para lo que estoy aquí. Este es el podcast donde agrupamos y ayudamos a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. Y ahora entramos de lleno en el tema central de este episodio, el síndrome de Asperger.
¿Te gustaría por fin tener claro y entender de una vez por todas qué es el síndrome de Asperger? Me temo que incluso dentro de los mundos sanitario y educativo hay muchos profesionales que creen que lo saben, pero que realmente no tienen apenas idea de lo que significa. Al menos eso es lo que me encuentro yo cada día en mi consulta. Padres confusos porque la información que reciben de la escuela no es correcta. Chicos diagnosticados de síndrome de Asperger con unos síntomas que no encajan, pero vamos, ni con un martillo en situaciones de este tipo. Y digo yo, que si ni siquiera los que se supone que deberían saber del tema lo tienen claro, difícil es que tú no acabes con la cabeza como un bombo agobiada y con mil dudas y preocupaciones que básicamente no te dejan vivir con tranquilidad. ¿Notas que tu hijo tiene un comportamiento peculiar y diferente al resto de los niños de su edad? Si ha empezado a hablar muy pronto y con un lenguaje demasiado desarrollado, muestra signos de tener una inteligencia más alta de lo habitual, pero tienes problemas para entender los aspectos básicos de las relaciones sociales, como pueden ser las bromas, el sarcasmo, el segundo sentido. Bueno, pues es posible que tenga un síndrome de Asperger. ¿Qué relación tienes tú y por qué te interesa el síndrome de Asperger? ¿Lo tiene tu hijo? ¿Lo tiene tu pareja? ¿Te interesa por cuestiones laborales, porque eres educador y necesitas ayuda en tu día a día? ¿Eres un profesional sanitario que desarrolla su actividad en el sector del neurodesarrollo y quieres mejorar tus conocimientos y formación sobre el tema? Pues sea cual sea tu situación, lo más probable es que, hasta la fecha, hayas oído hablar del síndrome de Asperger en más de un sitio, por no decir que en muchos, pero sin conseguir sacar unas conclusiones claras al respecto, ya sea tener una idea clara sobre el concepto y, sobre todo, ser capaz de entenderlo de una forma práctica y funcional. Precisamente por eso nació este podcast. Precisamente por eso los primeros episodios han sido como han sido. Y precisamente por eso hago el enorme y complejo trabajo de divulgación e información que llevo años desarrollando en solitario y que ahora estamos ampliando con mi equipo. Además de los posts de mi web en neuropediatra.es y de los vídeos de mi canal de YouTube, en este formato de audio en podcast, bueno, pues la verdad es que puedo complementar perfectamente lo que necesitas aprender. Así que si estás preparada, vamos a comenzar esta emocionante aventura dentro del síndrome de Asperger que te va a convertir, como te he dicho antes, en el mejor experto que tu hijo, tu alumno o tu paciente necesita. Vamos a empezar por tratar en este episodio dos temas fundamentales para adentrarnos en este mundo. Por un lado vamos a hablar de las claves para entender el síndrome de Asperger y por otro de los mitos y controversias sobre el síndrome de Asperger. Empezamos, como digo, con el punto 1, síndrome de Asperger y claves para entenderlo. El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo neurológico del neurodesarrollo de origen fundamentalmente genético, que afecta a varias áreas del desarrollo personal y que en la actualidad se considera un cuadro incluido dentro de los trastornos del espectro del autismo. Después hablaremos un poco más sobre este tema y te plantearé, bueno, pues que no estoy de acuerdo yo con esta concepción. Creo que es un franco error. El síndrome de Asperger fue definido en 1944 por el doctor Hans Asperger, pero no fue oficialmente reconocido hasta 50 años después. Desde entonces ha existido, estamos hablando desde 1944 y más 50, 1994, como un cuadro independiente del autismo, a pesar de que, bueno, pues puede compartir algunos rasgos y características, especialmente los relacionados con las dificultades de comunicación social. En general se podría decir que las características del comportamiento de una persona con síndrome de Asperger, bueno, por sus peculiaridades, pues suele llamar bastante la atención y tanto es así que con frecuencia aparecen personajes de estas características en algunas series de la televisión, incluso bastante famosas, como por ejemplo Big Bang Theory, donde Sheldon Cooper, el protagonista, pues hace espectacularmente bien el papel de un chico con síndrome de Asperger, o The Good Doctor, donde Sean, el protagonista, pues hace de una forma también magistral el papel de un chico con TEA de alto rendimiento, que es no exactamente lo mismo, pero algo similar y parecido al síndrome de Asperger. En la mayoría de las situaciones, el problema, bueno, no está en este tipo de casos bien definidos, sino en aquellos más leves donde la diferencia entre lo normal y lo patológico puede llegar a resultar muy difícil de detectar. Y aunque podemos pensar que las cifras de síndrome de Asperger son bajas, la realidad es que llegan a ser tan frecuentes como 1 de cada 200 personas. Una cifra bastante más alta de lo que te podrías plantear, ¿verdad? Como te decía antes, las causas son claramente genéticas. Y para demostrarlo, siempre encuentro una anécdota del niño más pequeño diagnosticado con síndrome de Asperger que tuve en mi consulta, en mi carrera, ¿no? Se trata de un chico de 18 meses, yo aún trabajaba
por aquel entonces en la sanidad pública, y cuando la auxiliar que trabajaba conmigo abrió la puerta, pues entra un pequeñín de 18 meses, no más de 80 centímetros de altura, muy serio, mirándome mientras pasaba por delante de la mesa, cogía la escalerita, se subía a la camilla, se quita la parte de arriba de la camisa, o sea, de la ropa, la camisa, la camiseta, una camiseta blanca que llevaba, me mira muy fijamente, puso los brazos así, haciendo como de Popeye de fuerza y dijo, mire doctor, qué fuerte estoy. Con esa edad, 18 meses, esa actitud, ese vocabulario y esas circunstancias, solo podía tener una cosa. Así que casi de forma refleja y automática giré la cabeza de nuevo a la derecha. En ese momento entraba la madre y antes de que me diera tiempo casi que a preguntarle quién en la familia tenía síndrome de Asperger, la madre le dijo, el padre tiene un diagnóstico de síndrome de Asperger. Y bueno, creo que este es un ejemplo más que sencillo y claro de que el diagnóstico de un síndrome de Asperger es algo puramente clínico y de forma sencilla cuando se tienen las cosas claras. Creo que ha sido el diagnóstico de síndrome de Asperger más rápido, más claro, más evidente y con menos esfuerzo que he tenido que hacer en mi vida, ¿no? Las características del síndrome de Asperger, que ya te las adelantaba antes, pero que es fundamental tenerlas claras aquí, las podemos dividir en dos grupos. Una serie de características principales y otras secundarias. Entre las características principales del síndrome de Asperger nos encontramos tres. Primero, y muy importante, un lenguaje de características peculiares. Vamos a desarrollar lo que hemos visto antes aquí. El niño con Asperger, y el adulto también por supuesto, pero el niño suele usar un vocabulario más elaborado de lo esperado para su edad. Y además lo hace con una construcción sintáctica prácticamente perfecta desde sus inicios. Llama la atención, pues son niños redichos y resabiados que hablan mejor que los adultos, ¿vale? Esto viene a significar, bueno, pues que los aspectos semánticos y sintácticos del lenguaje están preservados en los niños con síndrome de Asperger, ¿vale? El qué y el cómo lo hacen bien. Por el contrario, la mayoría de las personas con Asperger, independientemente de su edad, tienen un trastorno en lo que se denomina pragmático del lenguaje. Ejemplos de esto es el uso de un discurso que puede ser monótono, la ausencia de entonación o énfasis en las ideas, incluso una clara y evidente inflexión que puede resultar artificial. Si yo estoy hablando de todas las cosas y de ninguna de las maneras hago un énfasis en una idea que estoy contando o en algo que me parece más importante o en algo que me parece menos importante, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo, lo he intentado imitar, pero la verdad es que no se me da especialmente bien. Bueno, el vocabulario suele ser muy extenso y detallado y bueno, va a ser incluso rebuscado y a veces rimbombante, ¿no? Porque básicamente es un lenguaje correcto pero que no se adapta a cada contexto social específico. Y al final, aunque no lo sean, pues ni tengan esa intención, por supuesto, acaban resultando sabelotodos, pedantes, por sus expresiones y por su forma de hablar. Segundo aspecto, una inteligencia normal o incluso con relativa frecuencia por encima de la media. Y a veces no son tan inteligentes como lo que parecen. ¿Qué significa esto? Pues que debido a su forma de expresión, a ese tipo de lenguaje y al importante interés que presentan en temas muy específicos sobre los que aprenden de forma insaciable incluso, la mayoría de las personas con síndrome de Asperger parecen presentar un elevado nivel de inteligencia. Pero la realidad es que solo entre un 10 y un 15% de todos presentan un coeficiente intelectual por encima de la media. Cierto es que cuando esto se da, y se combina además con un interés importante sobre algún tema concreto, pues puede llegar a focalizarse tanto que sus conocimientos y capacidades dentro de ese tema pueden ser extraordinariamente superiores a la media, pero a lo mejor no en el resto de áreas. Estos temas de interés además pueden ser muy variados, muy particulares, muy concretos y en ocasiones poco ajustados a su edad. Con frecuencia, aun siendo cambiantes con el tiempo, durante el periodo de presencia de cada uno de esos temas de interés, pues pueden llegar a resultar o al menos parecer un tanto obsesivos, ¿no? Muchos se interesan intensamente por dinosaurios, por los planetas, por el universo, por los coches, el porqué de la vida, son unos temas, la religión o lo divino, una serie de temas que son muy variados y que nos podemos encontrar. Bueno, no sabría ahora explicar, no caería ahora en ejemplos más específicos, más concretos, pero el tema de coches, dinosaurios, construcciones, Egipto, sí, por ejemplo, las momias, bueno, sí que esas cosas son especialmente llamativas, ¿no? Muchas cosas relacionadas con la historia, a veces con alienígenas, cosas así.
un poco particulares, ¿no? Tercer aspecto, dificultades en la comprensión de aspectos sociales, emocionales o subjetivos. Esto es importante. Las personas con síndrome de Asperger son increíblemente literales en la comprensión del mundo exterior, tanto en lo relativo a la información como a las personas. Esto genera, por supuesto, al final, pues que tengan importantes problemas a la hora de interpretar situaciones sociales conformadas pues, fundamentalmente por lenguaje no verbal y por lenguaje verbal compuesto por expresiones ambiguas, con más de un significado diferente al de la propia expresión presentada. Y esta situación pues también se da en otras vías, no solo en la comunicación verbal, sino en la lectura de textos, por ejemplo. Y esto genera problemas a la hora de entender expresiones emocionales, el sarcasmo, las bromas, los segundos sentidos, las indirectas, la información entre líneas, ¿no? Esto de leer entre líneas, los segundos sentidos y en general todo lo relacionado con lo que denominamos convenciones sociales, ¿no? El respeto a una persona de mayor edad para sentarse, bueno, no sé, cosas que pueden ser muy variadas. De hecho, te voy a poner un ejemplo que puede parecer un tanto absurdo porque es muy simple, pero que es aclaratorio, ¿no? Si a un chico con Asperger le dice que no digas tonterías, es probable que se enfade porque básicamente lo que entiende es que le estás diciendo que es tonto, ¿no? Es una expresión, pero ellos la pueden entender de forma 100% literal y por lo tanto generarle conflicto, ¿no? Ahora vamos a las características que hemos denominado secundarias, donde tenemos otras tres, ¿no? A nivel motor, es habitual la existencia de escasa habilidad o incluso torpeza motora, con dificultades en coordinación, equilibrio, orientación y percepción corporal. Es decir, lo que es la danza, el deporte, etcétera, en general no suele ser su fuerte. Después, a nivel sensorial son frecuentes las disfunciones como la hipersensibilidad, ya sea a sabores, olores, sonidos o texturas. Y a nivel cognitivo son habituales las dificultades de adaptación a los cambios, la rigidez, hay inflexibilidad cognitiva, ¿no? Así como desorientación temporoespacial. Muchas veces están desorientados el día, la noche. ¿Cuánto tiempo pasa? Están focalizados en una cosa que le llama mucho la atención, no lo dejan, no se dan cuenta del tiempo que pasa. Bueno, son cosas muy específicas. Y para terminar, todo esto que tiene que ver con la sintomatología, además, quiero aclarar aquí una cosa porque en YouTube es casi el aspecto más comentado. Algunos que no ven los vídeos completos o que no ven todos los vídeos y demás, pues a veces me preguntan o me critican que si no estoy formado, actualizado, que siendo un Asperger ya no se considera Asperger, que está dentro del autismo y todo esto. No, vamos a ver. Estoy actualizado, formado, tengo las cosas claras, pero desde luego lo que tengo es criterio. Y es criterio porque llevo años trabajando con este tipo de personas con problemas de desarrollo, con desarrollo neurológico infantil, adolescente y adulto. Y voy a aclarar aquí las cosas, ¿vale? De nuevo, por enésima vez, que lo he hecho en vídeos, en reels, en redes, lo hago aquí también. Es importante aclarar que el síndrome de Asperger ha sido considerado como un trastorno independiente hasta el 18 de mayo de 2013. Desde entonces, la nueva clasificación de la Academia Americana de Psiquiatría, lo que es el DSM, el Manual de Diagnóstico y Estadística de la Academia Americana de Psiquiatría, cambió su criterio. Erróneamente para mí y según mi opinión, pero no solo la mía, también la de otros, muchos expertos en este proceso de neurodesarrollo y también de la inmensa mayoría de las personas que lo padecen y sus familias. Este cambio eliminó el concepto de síndrome de Asperger como tal. Lo incluyó dentro de los trastornos del espectro del autismo, de forma conjunta con el propio autismo, trastorno realizado del desarrollo, etc. Pero claro, nosotros hacemos clasificaciones de las cosas con una finalidad, con un objetivo, lo hacemos con una función y es clasificar las cosas para poder establecer un origen, unos síntomas, un diagnóstico y una intervención o terapia específica. Y la intervención o terapia específica que requiere una persona con Asperger no tiene por qué parecerse en nada a la que requiere una persona con TEA, con autismo propiamente dicho. Entonces, desde mi punto de vista, los cambios que en la clasificación de los trastornos del desarrollo por su agrupación y demás hizo el DSM-5 en su momento fue muy bueno, pero con un claro error en lo que al síndrome de Asperger tiene que ver. Y lo digo aquí en Pekín, donde haga falta y con la claridad que lo estoy diciendo. Me da igual lo que diga el DSM a este respecto. ¿Por qué? Porque creo que es una interpretación equivocada. Igual que antes de que saliera el DSM-5
y el DSM-4R, corregido, la edición revisada, decía que el TDAH y el TEA no eran compatibles y que no se podían hacer diagnósticos simultáneos, era absurdo. Y yo hacía diagnósticos de TDAH y TEA, de TEA con TDAH o TDAH con TEA, para hacer un diagnóstico adecuado, establecer una intervención, un tratamiento adecuado, una terapia adecuada, etcétera. Me cayeran las críticas y los chuzos de punta que me caían entonces con los señoritos de los libros y de las clasificaciones que no veían eso correcto, formal, o que incluso decían que yo era básicamente un pesetero, un vendehumos, que lo que querían era engañar a las familias para diagnosticar el TDAH, drogar a los niños y punto pelota. Pues mira, no y no, y una mierda para ellos. Dicho, bueno, me vaya a perdonar la presión, pero así. Porque todos esos que me criticaron entonces, ¿acaso han venido después cuando el DSM ha reconocido que eso era un error, los ha reclasificado todos los trastornos del neurodesarrollo, lo ha definido por fin de una forma adecuada, salvo a mi criterio, el síndrome de Asperger, y ha establecido esa base genética común, esa alteraciones neurobiológicas comunes y por lo tanto esa sintomatología solapada muchas veces entre ellos? No, ¿verdad? No han venido a decir que se equivocaron, porque esa gente que lee y se basa exclusivamente en las clasificaciones no tienen experiencia, o si la tienen es absurda a la hora de tratar pacientes en el día a día, o no entienden lo que ven en sus pacientes, o no saben interpretar lo que tienen los pacientes, o son técnicos de libros y clasificaciones y ya está. En fin. Pero bueno, que me vengo yo arriba. Repito, no estoy de acuerdo con el diagnóstico de síndrome de Asperger incluido, con el concepto de síndrome de Asperger incluido en los TEA. Dicho esto, el síndrome de Asperger tiene un diagnóstico 100% clínico, basado en la combinación de los síntomas descritos. Y eso sí, dentro del concepto dimensional, como estaba adelantando, de los trastornos del desarrollo, que ya he explicado con detenimiento en otros capítulos de este podcast, y queréis podéis ir a escucharlo con detenimiento. Para recoger el máximo de información de interés y además hacerlo de forma estandarizada, pues es habitual que pidamos a los padres pues que cuenten la historia del chico, pero que a veces pero que también nos rellenen una serie de cuestionarios que nos permitan validar la percepción extraída de la observación en una entrevista clínica. Y cuando el chico tiene una edad suficiente, también al niño le pedimos que rellene estos cuestionarios que están estandarizados y formalizados. Por otro lado, es frecuente que haya comorbilidades basado en este tema de la dimensionalidad de los trastornos del desarrollo. Pueden ser el TDAH, los tics, el trastorno obsesivo compulsivo u otro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay que estar alerta para identificarlo o descartarlo siempre que hagamos una evaluación de este tipo de casos, y que al final el tratamiento se va a centrar en la intención de normalizar los mecanismos cerebrales de autocontrol y potenciar al máximo el desarrollo neurológico de estos chicos para conseguir solventar todas estas dificultades que hemos estado planteando. Si se asocian otros problemas como estas comorbilidades que hemos definido, pues bueno, es importante tratarlos simultáneamente para hacer los más efectivos posibles todos los tratamientos y las terapias que estemos implantando. Entre las opciones hay tratamientos como suplementos nutricionales para el proceso de desarrollo neurológico, el omega 3, el triptófano, la melatonina, el PS128. Y bueno, también nos podemos encontrar utilidad la terapia de estimulación cognitiva, el neurofeedback u otro tipo de terapias complementarias. Y además, por supuesto, se añadirán los tratamientos necesarios para cualquier comorbilidad, como por ejemplo es el tratamiento farmacológico para los casos de TDAH. Y aunque seguiremos profundizando en los diferentes aspectos del síndrome de Asperger en los siguientes episodios que voy a presentar en esta serie de síndrome de Asperger de mi podcast contado por el neuropediatra, creo que todo lo que te he explicado en este episodio y bueno, también lo que tienes a tu disposición sobre TEA dejan más que claro que el Asperger es un cuadro, repito, es una entidad suficientemente definida y específica como para definirse como un cuadro independiente y diferente de los otros TEA. Y por tanto, por su sintomatología, por su evolución, por su pronóstico a largo plazo, deberíamos considerarlo de esa forma. Y aclarados todos estos puntos, pasamos al número 2 de este episodio, el apartado 2, que son los mitos y controversias sobre el síndrome de Asperger. Vamos a ver. Pregunta. ¿Eres uno de estos que está absolutamente convencido de que el síndrome de Asperger no es un trastorno ni una enfermedad, sino una condición? Pues entonces también será uno de los que crees que tener un hijo con altas capacidades es una bendición, ¿no? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pues nada,
salvo que las dos son mentiras. Y sí, lo siento, pero estás equivocado. Ya sé que no es políticamente correcto, que hoy en día, bueno, lo de decir que algo es un problema, un trastorno, una dificultad, no vende. Pero mi labor como experto en desarrollo neurológico a lo largo de la vida no es decirte lo que quiero oír. Es la de contarte la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad sobre todos estos cuadros para que sepas a qué atenerte cuando te encuentres delante de tu hijo o de un espejo si eres tú mismo y te pares a pensar en la vida, en el presente y en el futuro. Así que escucha con atención, abre bien los oídos y escucha estas, controversias, mitos o errores, como lo he llamado yo aquí, sobre el síndrome de Asperger. Error 1. ¿El síndrome de Asperger solo afecta a niños? No, me temo que no. El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo neurológico y por lo tanto su desarrollo tiene comienzo desde el nacimiento. Antes incluso, el momento del inicio del proceso de desarrollo neurológico es tercera semana de embarazo, así que en ese proceso de desarrollo se van dando estos pasos. Muchos casos empiezan a mostrar síntomas poco después del año y la gran mayoría se hacen evidentes a partir de los 2 o 3 años. A partir de ahí, y en función de la intensidad de estos síntomas que presente cada caso, de sus repercusiones en las diferentes áreas de la vida y de los tratamientos o terapias desarrollados a lo largo del tiempo, la evolución del proceso puede ser muy variable, pero generalmente persiste a lo largo del tiempo y hasta la edad adulta. Así que esto significa que la inmensa mayoría de los niños diagnosticados con síndrome de Asperger siguen presentándose características clínicas significativas del mismo a lo largo de toda su vida, independientemente de su edad. Ahí queda dicho. Error número 2. Todos los niños con síndrome de Asperger empiezan a hablar a la edad normal o incluso antes de tiempo. Pues aunque este es uno de los rasgos más característicos y uno de los que más me llamó la atención cuando empecé a estudiar medicina, pues me temo que no siempre aparece. Cuando está presente, su asociación con el resto de síntomas hace extremadamente sencillo el diagnóstico. En cambio, su ausencia suele complicarlo, más que bastante. Párate a pensar un momento. Imagina un perfil típico de niño con síndrome de Asperger con una comprensión muy literal de la información, tanto verbal como no verbal, y un cuadro con unos intereses particulares y muy específicos sobre los que tiene un gran conocimiento. En muchas ocasiones se confunde esta situación con un autismo clásico, un autismo de alto funcionamiento, de unas altas capacidades atípicas. Mucho ojo en estas situaciones, porque podemos tener síndrome de Asperger con dificultades del lenguaje, que no es frecuente, pero se da. Error número 3. Las personas con síndrome de Asperger no se relacionan con los demás. Todo lo contrario. La tendencia natural de base de alguien con Asperger es la intención social y comunicativa. El principal problema lo tienen enfrente. Su conducta, su comportamiento, su forma de expresarse, sus intereses, sus dificultades de interpretación de las convenciones sociales y de la comunicación verbal y no verbal suelen generar rechazo. Las experiencias negativas, repetidas, continuadas y poco comprendidas por su parte, básicamente son las que generan problemas de adaptación e integración social, que en muchos casos los aboca al aislamiento social, ya sea voluntario o involuntario. Así que es fundamental comprenderlos para tener una buena relación con ellos. Error número 4. Las personas con síndrome de Asperger no tienen empatía ni emociones. De nuevo, todo lo contrario. Tienen bastantes emociones y empatía, como tú o como yo, pero la forma de entender tus sentimientos y de responder a ellos es diferente y eso hace que no suelan ser entendidas correctamente sus conductas y sus respuestas. Son metódicos, literales, pragmáticos y funcionalistas. Esto significa que actuarán cuando entiendas lo que te pasa, aunque pueda que tengas que explicárselo literalmente. También significa que actuarán según su forma de ver la vida, lo que, te puede ayudar mucho, pero también puede no cuadrar con tus expectativas o necesidades. Recuerda, su cerebro funciona diferente, ni mejor ni peor, solo diferente. Pero esto puede generar problemas y tenemos que intentar ver cómo evitarlos, solventarlos o sobreponernos a ellos. Error número 5. Las personas con síndrome de Asperger tienen problemas de expresión. Al contrario, de nuevo, en general se expresan extraordinariamente bien y tanto es así que lo hacen de una forma tan correcta en todos los momentos, ambientes y situaciones que en muchos casos resulta desajustado al contexto, ¿no? Esto no significa que no se expresen bien, sino que el estilo no siempre encaja con lo que se espera en una situación dada, un contexto o un entorno, y por lo tanto la percepción social puede no resultar correcta por parte de ese mismo entorno. Error número 6. Todas las personas con síndrome de Asperger son superdotadas.
No, y mira, mejor que no lo sea. Ojo, que no lo digo, y no lo digo yo porque tenga ningún interés especial en una cosa o en la otra, sino porque alrededor del 30% de las personas con altas capacidades per se asocia problemas emocionales, de aprendizaje, de conducta o de relaciones sociales. Así que cuanto menos nos desviemos de la normalidad neurológica, mejor en todos los sentidos, y básicamente lo único que quiero es evitar dificultades a todo el mundo. Eso sí, sus intereses específicos y restringidos de alta motivación pueden llegar a aparentar una alta capacidad, como hemos dicho anteriormente, y esto puede hacerlo hasta casos en los que realmente su capacidad es normal. Ojo a los errores en este sentido. Error número 7. Las personas con síndrome de Asperger son asexuales. No hay absolutamente ninguna relación entre una cosa y la otra. La cuestión es que la diferente comprensión y entendimiento de aspectos socioafectivos puede generar dificultades en las relaciones sociales en su conjunto general y en las relaciones de pareja en particular. Con una adecuada orientación y apoyo especializado, el desarrollo socioemocional y socioafectivo de una persona con síndrome de Asperger, incluso en el ámbito sexual, puede resultar completamente satisfactorio, pero cierto es que es un perfil muy particular que hay que gestionar con gran delicadeza, tanto en el hombre como en la mujer. Error número 8. Las personas con síndrome de Asperger son agresivas. Ni mucho menos. Ni por los datos ni por la experiencia. Jamás, absolutamente jamás he tenido en mi consulta, y he tenido de todo, os lo garantizo, no os podéis hacer una idea, ningún paciente con síndrome de Asperger y conductas violentas. Pueden darse problemas de comprensión y comunicación que generen malentendido, pero en ningún caso he vivido esto como una dificultad en ellos o su familia, ni mucho menos. Error número 9. A las personas con síndrome de Asperger les gusta la soledad y evitan relacionarse con los demás. Como te he dicho antes, no evitan la interacción social, solo lo hacen como consecuencia de la repetición de experiencias negativas con repercusión emocional importante. Además lo hacen de una forma lógica y razonada, que si bien puede resultar excesiva e inflexible, eso, por supuesto, desde nuestro punto de vista, no deja de estar basada en un razonamiento objetivamente válido. Y para terminar, y el más importante, error número 10, el síndrome de Asperger no es una enfermedad. Mira, hay que ser sincero, yo no soy buenista. No soy un buenista que quiere quitarle hierro e importancia a las cosas que realmente la tienen. El Asperger, como los demás trastornos del desarrollo, es una enfermedad. La mayoría se debe a algún tipo de alteración genética que genera un desarrollo anómalo de los circuitos de diferentes áreas del cerebro, que les hace funcionar de forma diferente a la normal. Esto se llama enfermedad, nos pongamos como nos pongamos, aunque haya casos tan leves que puedan ser casi imperceptibles, o muchas personas con Asperger desarrollan una vida completamente normal e incluso llegando a desarrollar grandes capacidades en diferentes áreas. ¿Acaso la miopía no es una enfermedad? Este es el mismo ejemplo que puse en el vídeo que expliqué, en el que expliqué los mitos sobre el autismo. Y lo repito porque creo que hay otro mejor. Como decía en él, si seguimos los criterios que defienden algunos para justificar que el autismo no es una enfermedad, pues estaríamos teóricamente sanos todos, salvo los que tengan alguna infección o algún tumor. Sería absolutamente absurdo. Dicho esto, es una discusión inútil, vacía y estéril, que lo único que hace es desviar el foco de atención de lo verdaderamente importante a cosas espurias. Entender cómo funciona el cerebro de las personas con Asperger y darle la ayuda que necesita es realmente lo importante en estos casos. Y dicho esto, ¿qué me dices? ¿Te ha molado este episodio número 39, el primero de una larga serie de episodios sobre síndrome de Asperger? Pues sí, como te decía en el episodio 1, en el episodio inaugural hace ya 39 semanas, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en un padre pro, top, para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Como ves, estamos dando un repaso, un viaje, haciendo un camino juntos, de la mano, avanzando en todo esto del proceso de neurodesarrollo y sus alteraciones. Y para conseguirlo, para conseguir avanzar de la mejor forma posible y convertirte en ese padre pro y top, la mejor forma de hacerlo es dejarme una valoración y comentarios positivos donde me estés escuchando, en mi página web, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, donde estés. Y además, cosa importante que no deberías dejar de hacer, compartir este episodio y todo el podcast con todos los padres, los educadores y los sanitarios que conozcas que trabajan en este sector, porque te garantizo que te lo agradecerán hasta el infinito y, como dice Buzz Lightyear, más allá. Y si quieres profundizar en
algunos de estos puntos que hemos tratado en este u otros episodios o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial u online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, de relaciones sociales, autoestima, así como para situaciones específicas que pueden ser el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso cognitivo, el autismo, el Asperger, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora en contacto ahora mismo con nosotros en elneuropediatra.es, donde también encontrarás cientos de artículos de una gran claridad sobre estos temas y guías de apoyo en el camino. Me tienes en YouTube, estamos en el podcast, aquí en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, hasta TikTok, en nuestra web elneuropediatra.es, en la Academia INAM. No sé qué más puedes pedir, no te preocupes, no vas a tener problemas para encontrarnos. Y recuerda, elneuropediatra.es y nuestro teléfono 682-651-047. Te estamos esperando para ayudarte, para orientarte y para poner luz en tu camino. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.